Hola, bienvenidos en 5 Minutos Roll. Hoy empiezo bueno, no es una nueva sección, pero sí una serie de reseñas que no quiero que duren mucho tiempo, que sean cortas. El primer juego elegido es, o suplemento más bien en este caso, es Los Ojos del Águila. Voy a empezar con unos datos técnicos, así brevemente. Es un suplemento de los mundos Fate que edita No Solo Roll, vale 10 euros, tiene 45 páginas, es a color y a una sola columna, ¿vale? Decir que el papel es de muy buena calidad, las letras se lee perfectamente y las ilustraciones son a color, en un tono así... no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamará este tipo de color. Y luego hay otras que son así en tono más azulado. A ver si encuentro una que tenía aquí y se me ha ido. Esta. ¿Vale? Pero bueno, las ilustraciones están guay. Son ilustraciones que te evocan la ambientación en la que está desarrollada esta ambientación. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? En el capítulo 1 nos explican los 3 elementos básicos en los que se compone este suplemento. El primero de ellos es la antigua República de Roma, o la República de Roma, más bien es a finales de la República, pero se puede adaptar a otras épocas, como el Imperio, cuando hay emperadores. Eso ya lo explica el suplemento. En el capítulo 2 ya se meterá más a fondo en la parte de la ambientación. El segundo elemento es el género noir o género negro, donde ese género está cargado de violencia, corrupción, política, traiciones, sexo, brutalidades. De eso tratarán nuestras partidas. Como todo juego de rol, pues se puede adaptar a la mesa de juego. Eso ya, la mesa de juego es la que decidirá qué temas se tocarán más o qué temas se tocarán menos. Y el tercer elemento son las águilas. Nuestros personajes pertenecerán a una organización secreta llamada Las Águilas, o Los Ojos del Águila, que es una organización que depende de una parte del Senado, pero es una organización secreta, nadie sabe de ella, o solo se sabe por rumores o leyendas. Aquí nos explica un poco la historia de las Águilas y el funcionamiento interno de esa organización, cómo se recluta a la gente. Para reclutar, pues si tú destacas en algún ámbito de tu vida, pues si ese ámbito le interesa a las Águilas para una misión, pues te van a intentar reclutar. ¿Cómo te reclutan? Prometiéndote algo. Tú les puedes pedir lo que quieras y luego ellos te lo concederán. Tendrás que servir más o menos veces según esa petición. Si quieres a lo mejor una tierra, pues a lo mejor solo tienes que servir 4 años. Si a lo mejor quieres otra cosa mucho más importante, a lo mejor tienes que estar sirviendo 4, 5, 10 años. Perdón, que me he equivocado. Nos explica cómo es el funcionamiento interno. Está basado en células, cada una de ellas independiente, formada por un conjunto de águilas. No más de 4 o 5. ¿Vale? Y luego el retiro. Al final todo el mundo, pues después de trabajar para las águilas en un trabajo que desgasta muchísimo, quiere retirarse. El retiro va a depender de la petición que hayas hecho cuando te reclutaron. Como he dicho antes, cuanto más importante sea o más difícil sea esa petición, más años vas a tener que servir al Senado. Las águilas, creo que no lo he dicho, luchan contra los enemigos internos y externos de Roma. En el capítulo 2 nos vamos a encontrar el capítulo de ambientación, donde nos va a explicar, sin meterse mucho, cómo era la antigua República de Roma. Vamos a empezar, pues nos va a describir un poco lo que es las calles, la ciudad a grandes rasgos, cómo son sus gentes, qué se hacía, qué no se hacía, las costumbres. Nos describe nos describe los diferentes distritos que tenía la República de Roma, como el Palantino, que era el casco histórico, el Aventino, donde viven la clase obrera, los plebeyos, el Capitolio, donde están todos los templos, y el Celio, donde viven los hombres más poderosos de Roma, por ejemplo. Pues todo esto viene un poquito más explicado en el libro, pero como he dicho que quiero hacer una reseña corta, no me voy a meter mucho en ello. Luego nos explica el gobierno. Pues Roma está si nos basamos en la República de Roma, está gobernada por un senado, y el senado lo forman
un miembro de las familias más importantes de Roma. Pues imaginaos ahí la corrupción, las traiciones, los asesinatos que había por hacerse con el poder. O por pertenecer al Senado y organizar y formar coaliciones para objetivos comunes. Luego nos explican las clases sociales que vivían en la República de Roma. Los patricios, que son los hombres ricos, las familias ricos. Los legionarios, los hombres que luchaban, tanto soldados como importantes generales. Luego están los plebeyos, que también son ciudadanos de Roma, pero pobres. Los extranjeros. Roma era una de las ciudades más importantes en esa época y muchísimos extranjeros venían a vivir a Roma. Pues también podremos ser un extranjero. Y luego, por último, los esclavos. En Roma la esclavitud existía, así que pero también podemos ser unos esclavos. Estos creo que son 5 clases sociales. A la hora de hacer un personaje deberemos elegir uno de ellos para hacer nuestro personaje jugador. Luego nos explica un poco la religión que había en Roma. Pues los romanos adoraban a muchísimos dioses, no solo a uno, a muchos, cada uno para una sección de su vida. Uno para la guerra, otro para el amor, otro para el cultivo, etcétera, etcétera. Y en Roma había muchísimos templos, cada uno dedicado a un dios. Los romanos eran gente muy supersticiosa. Y por todo hacían rituales para que les favoreciese el cultivo, una boda, una batalla, etcétera, etcétera. Luego nos explica también crimen y castigo. Este apartado nos cuenta cómo era la justicia, que es bastante parecida actual a la que hay ahora, con bastante corrupción y bueno, las leyes que había en ese momento. Aquí no nos explica las leyes, sino la forma de actuar que tenía la justicia. Pues tú acusabas a alguien, tenía un abogado defensor, y luego un juez decidía si era culpable o no con las diferentes pruebas que presentaba los diferentes abogados. Nos explica un poco por encima la economía de Roma. Existía el dinero, pero también existía el trueque. Y como he dicho, Roma era una de las ciudades más importantes del mundo. Y aquí se movía muchísimo, muchísimo dinero. Imaginaos la cantidad de dinero que se podía manejar y las cosas que se podían hacer por un trozo de ese botín. Y hasta aquí la parte de ambientación. Ya lo digo, en el suplemento viene más explicado, o más profundamente explicado que como lo estoy explicando yo, que lo estoy explicando un poco por encima, para que más o menos veáis de qué se trata este juego. En el capítulo 3 nos vamos a encontrar algunas reglas de ambientación y cómo crear nuestro personaje. He dicho que si no lo he dicho, lo digo ahora, está preparado para Fate acelerado. Yo lo he jugado con Fate básico y perfectamente podéis jugarlo con cualquiera de los dos, pero bueno, viene pensado para Fate básico. Esta primera parte de los aspectos vale para cualquiera de los dos sistemas, básico o acelerado. Tendremos que elegir a la hora de crear nuestro personaje un concepto principal, que es, por ejemplo, legionario, esclavo, o si queremos algo más elaborado, pues lo que nos inventemos. Luego deberemos elegir una complicación, por ejemplo, perseguido por los errores de mi padre. Pues como cualquier juego que habéis jugado con que tenga aspectos, una complicación es algo malo que te sucedió en el pasado. Y ahora faltan 3 aspectos, y estos 3 aspectos son los que cambian con respecto al Fate básico o Fate acelerado. El primero de ellos es el ideal. Tienes que crear un aspecto con el ideal que tiene tu personaje hacia el mundo. Por ejemplo, todos los hombres deberían ser libres. Tú persigues ese ideal, entonces en tu día a día, entonces ese es tu primer aspecto. El cuarto aspecto sería lo voy a leer porque no me sale bien el italiano, petitio videtur, que es tu petición cuando eres reclutado. Es tu motivación para seguir trabajando para los Águilas, para la siguiente misión, por muy duro que sea. Por ejemplo, mi hijo merece una vida mejor. Esa es tu motivación. Y el último aspecto es la virtud. Una virtud que tu personaje tenga, como muerte súbita cuando maneja una espada, ¿vale? Es algo que haces muy bien. Y esos son los 5 aspectos que vamos a crear cuando creemos nuestro personaje. Luego, esto sí que solo es para Fate acelerado. Fate acelerado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, que son ingenioso, rápido, cauto, furtivo, llamativo, vigoroso. Los nombres lo dicen todo. Pero aquí cambian ese nombre por dioses. Minerva, Mercurio, Juno, Plutón, Júpiter y Marte. Al final esto es un poco de ambientación.
en cada uno de los atributos, en vez de explicarnos qué hace ingenioso, que más o menos lo podemos saber, nos explica un poco ese dios, qué es para los romanos y por qué lo han puesto en, por ejemplo, Minerva la ponen en el atributo ingenioso y por qué la han elegido para ese atributo en concreto. Bueno, luego pues las proezas, que eso nos explican, es un párrafo pequeñito, porque eso viene explicado tanto en Fate básico como en Fate acelerado, pero bueno, para quien no lo sepa, las proezas son cosas extraordinarias que pueden hacer tu personaje saltándose un poco las reglas. Lo único que le van a costar un punto de destino, que son los puntos que se usa en Fate para repetir tiradas y para usar proezas. Vale, pues gastando un punto de destino, pues tu personaje podrá hacer cosas extraordinarias. Y bueno, pues también en este capítulo nos explica un poco cómo mezclar diferentes clases sociales o muy extremas en el mismo grupo y que sea creíble, que fluya. Y luego nos explican una parte que yo, por ejemplo, esto en mi partida que creo que yo jugué no lo hice, las conspiraciones, porque las conspiraciones va a ser el elemento clave de tu aventura, ¿vale? Si eres el director de juego, pues habrás tenido que pensar una conspiración. Y aquí te explica, pero esto es opcional, cómo usarla como si fuese un PNJ. Es decir, que tenga aspectos y casillas de estrés. Y para vencerlas, los jugadores van a tener que ir tachando esas casillas de estrés como si hicieran daño a un PNJ importante, ¿vale? Entonces todo esto aquí no lo explica. Le digo yo que yo esto no lo usé. Pero bueno, viene bastante bien explicado para quien quiera usar la conspiración de este modo. En el capítulo 4 es el capítulo de consejos de dirección. Nos van a enseñar a crear aventuras para los ojos del águila. Viene muy bien explicado. Lo primero que nos vamos a encontrar son las partes de una aventura de misterio, ¿vale? Que es o de género negro, ¿vale? Lo primero que nos van a decir y explicar que es el statu quo. El statu quo es una situación buena, de tranquilidad. Por ejemplo, Roma lleva 4 años de paz, sin guerras. O la economía va muy bien y todo el mundo, y ningún plebeyo pasa hambre, ningún esclavo pasa hambre, ¿vale? Pues esto es en lo primero que tenemos que crear a la hora de crear una aventura. O más bien que crear, pensar, ¿vale? Porque ahora lo segundo que nos explican es la ruptura. Algo que va a romper, o va a intentar romper, o está rompiendo este status quo, ¿vale? Como puede ser dinero, por sexo, por poder, secretos, locura, venganza, traición, fanatismo. Todos estos diferentes tipos de ruptura nos vienen explicados aquí. Lo siguiente que nos van a explicar en este capítulo es el villano. ¿Quién está detrás de esa ruptura? ¿Y cuáles son sus motivos? Nos ponen 4 tipos de villanos. De semillas de villanos, por decirlo de alguna manera. Está el bruto, alguien que va a ser directo, pero puede ser por violencia o por otros medios, como por ejemplo usando las leyes. En Roma, como he dicho, las leyes eran una parte importante de su cultura. El bruto puede ser tanto por violencia como por leyes. Puede ser un juez corrupto o a saber qué. El siguiente puede ser el corrupto. Es el villano corrupto que puede engatusar a los jugadores con mentiras y cuando se den cuenta están envueltos en su telaraña y sea muy difícil de salir. También puede ser alguien que los ayuda, que parece bueno en un primer momento, pero los está utilizando para sus propios intereses. Luego está el genio del crimen. Alguien súper listo que elabora tramas súper enrevesadas, con falsas informaciones, falsas pistas, metiendo el marrón a otros ciudadanos que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pues eso sería un genio del crimen. Y el último, el piltrafilla. Más que un enemigo, lo pintan como alguien que los ojos del águila tienen que proteger, escoltar o ayudar de algún modo, pero por su forma de ser, puede ser por su cobardía, porque habla cuando no debe, los mete en problemas.
Entonces eso les genera pues tramas de aventura y les sucederán cosas en la partida. Y por último está el giro. Toda buena aventura de Cide Negro tiene un giro. Más o menos a la mitad o 3/4 partes tiene un giro. Aquí nos explica qué es un giro, algo que cambia la trama por completo. Y nos explican, por ejemplo, 4 tipos de giros. No sé si hay más, los desconozco, pero aquí nos explican 4 tipos de giro. Uno de ellos es que haya una nueva ruptura. Que cuando se solucione la primera ruptura, aparezca otra más grande o otra diferente que pueda hacer que todo estalle. La segunda es la traición. Alguien que traiciona a las águilas en las que confiaban y alguien que no se esperaba en esa traición. La tercera, los extraños compañeros de cama. En este giro, tu enemigo se convierte en tu amigo. Alguien en el que no confiabas, por algún motivo ahora tienes que confiar en él y te salva el culo. Y el que parecía malo ahora es bueno. Y el último, el doble revés, es una mezcla de la traición y los extraños compañeros de cama. Mezcla los dos y que salga lo que Dios quiera. Bueno, ya estamos acabando. Y lo último que tenemos son 3 propuestas de aventura. Con su ambientación, el status quo, la ruptura, el villano y posibles giros. Vienen 3. Leo los títulos. No explico nada por si, como no estoy haciendo spoiler, por si alguien va a jugar y su director hace una de estas que no le joda la partida. Hijos e hijas, sangre y vino, solo sigo órdenes. Ya digo que estas 3 aventuras están muy chulas. A ver, no son aventuras, son, fíjate, lo que es. Aquí están las 3. Pero de aquí se puede sacar bastante una buena aventura para alguna sesión. Luego tenemos la ficha. Pues está, no sé si se aprecia bien, pero tiene símbolos, los números romanos. Y la letra es así como de las películas de Roma. Y luego lo último que ya viene aquí son un resumen de Fate acelerado que viene genial. O sea, no te hace falta prácticamente, si eres jugador, tener el libro de Fate acelerado, porque con lo que te viene aquí, y si tienes alguna duda le preguntas a tu director de juego, tienes suficiente. Bueno, pues esto es Los Ojos del Águila. Espero que os haya gustado esta reseña. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.